Tremendo trabajo para periodista, trabaja en Crónica, ¿seguís? ¿En Crónica cuántos años? 26. Claro, ya tenés un pedazo del canal. Juan Pablo está junto con, para mí, de esta tarde-noche, lo más emotivo posible, la emoción más grande es presentar a Eric Dinsel. Porque fui alumno y amé a sus padres, a Rodolfo Dinsel y a Gloria, para quienes pido un aplauso. Es para mí difícil de presentarte, ¿sabes? Porque tengo muchísimos recuerdos de Gloria y Cacho, años, y siempre los recuerdo, los extraño y los reconozco, digo, hay que ser agradecido. En agradecimiento también está Eric, que es un pollo de ellos dos, ¿no? Está en el Centro Educativo del Tango, creado en la carrera de tango danza justamente por Rodolfo y Gloria, ¿no? Así que ellos van, Juan Pablo y Eric van a hablar del tango sin barreras, la igualdad y la libertad en la primera danza. Seguimos hablando siempre de igualdad y de libertad. Y las chicas estuvieron hablando de lo mismo y Augusto estuvieron hablando de algo similar, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, están ustedes con la palabra. Bien, vamos por ese camino, así que también nos resulta muy interesante y muy agradecido de compartir la mesa con nuestras compañeras aquí, con Augusto también. Pensaba y releía lo planteado con Eric en relación a lo que veníamos a contarles. Por un lado, vamos a ser específicos en cuanto a que vamos a hablar bastante del CEDBA, que es lo que era la Universidad del Tango y es el Centro de Estudios del Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí ya vemos parte de ese centro, está Gabriela, a quien agradecemos también, y a Matías, la convocatoria, que son parte también del CEDBA, parte importante desde ya. Está Flavia también, que es docente del CEDBA, y por allí vamos a canalizar estas ideas. Está Alejandra, que es además la coordinadora del CEDBA, Alejandra Codazzi. Lo primero que hay que hacer es poner el cronómetro, porque Gabriel me dijo que hay diferentes formas de tomar estos tiempos, y dije, bueno, la más formal lo pasé a Finbar, me parece, ¿no? Porque Finbar era el que organizaba con distintos modos, concreto, cronómetro, los tiempos eran los tiempos. Igual vienen bastante bien. Venimos bien, ¿no? Bien. Y también agradecido a Luis porque siempre ha acompañado desde la difusión la tarea de Rodolfo y de Gloria. Sé de ese sentir y también sé del sentir de Rodolfo y de Gloria para con Luis, que además decían que era un gran estudiante y un muy buen bailarín, hay que decirlo eso también. Y yendo a lo que vamos a llevar adelante en relación a lo que es el CEDBA, este espacio de formación, primero contarles que es parte de la proyección primitiva en la cabeza de estas dos personas, de estos dos bailarines, de Gloria y de Rodolfo, desde lo que fue la Vuelta de Tango argentino y ese cambio también estructural que tiene el tango como danza desde ese espectáculo. En el caso de ellos, la determinación fue enseñar por encima de cualquier halago cercano que llegaba cuando volvían de Broadway. Y en esa búsqueda vamos a tratar de encontrar paralelos con el hecho social, el hecho cultural, porque ellos también, más allá de la investigación y la necesidad de profundizar en esa investigación, siempre lo hicieron desde esa búsqueda en relación al tango como hecho social, como ese bailarín popular que generó el tango, ¿no? El tango como danza. Y porque siempre hubo en sus clases, primero porque la primera vez que decidieron enseñar de modo formal, establecido, sistemático, fue en la Escuela Nacional de Danzas. La elección no fue casual, ¿no? En esto de formar y contarles a esos nuevos adherentes a esta bandera que es el tango. Y siempre había un pizarrón, además de ese piso necesario y un espejo imprescindible. Siempre había un pizarrón. Rodolfo además era docente.
Y yendo a la danza y estas cuestiones vinculadas a la libertad, a la igualdad, siempre estuvo el cuidado del ritual. Quisiera comenzar diciendo que el tango, por lo menos en mi observación también, no solo como bailarín, sino como docente, como investigador, tiene como idea simple, si quieren, una búsqueda de la perfección, pero finalmente el tango es preciso, es precioso, pero no es perfecto, es imperfecto. Y ahí estamos todos, ahí estamos todas, en esa imperfección, más allá de la búsqueda, ¿no?, de la danza. Y que en esa intención de buscar cuidar el ritual por parte de Rodolfo y de Gloria, que termina proyectándose en el CETBA, por eso lo mencionaba al principio, en buscar formar, conformar esta bandera tanguera, esta tanguidad que mencionaba Tulio Carena en algún ensayo, o como Rafael Amor también, para sintetizar, hablaba de la tanguez. Me parecen dos lindas y poéticas reflexiones. En relación a eso, hay tres elementos siempre planteados y que nosotros también valoramos y los tenemos como fundamentos, y que están desde el origen del tango como danza, primera danza de abrazo en la historia de las danzas sociales, dicho no por nuestro fanatismo, sino obviamente por los estudiosos que no somos nosotros, ¿no? Kurt Sachs es el ejemplo formal de esta cuestión y de esta investigación. Y hay tres elementos que no quería dejar de lado, que para nosotros son sustanciales y que hacen esa búsqueda permanente, que son la comunicación, la improvisación y el abrazo, que es un poco también de lo que hablaron mis precedentes. Y ese hecho cultural necesita estas instancias y las trabajamos en el CETBA, las buscamos tanto en danza como en historia. Y también un paralelismo que me gustaría sostener en cuanto al tango desde esa mirada escudriñadora por ahí de la investigación que han tenido Rodolfo y Gloria, pero que siempre ha tenido un sostén social del pueblo, de ese primer bailarín popular. De hecho, cuando Rodolfo contaba cómo empezaba a bailar, cómo había empezado a bailar, tenía la misma observación con otros elementos que tenía Osvaldito, que claro, que ha visitado la manzana, y le encantaba ir a la manzana, Osvaldo Carteri, campeón mundial de tango, bailarín popular, junto a Coca, la querida Coca. Y la mirada de ambos era la misma. Y digo esto porque cuando Rodolfo empezó a investigar, a profundizar, a enseñar, a sistematizar el tango, le decían el científico. Porque claro, ¿cómo va a sistematizar? Pero en realidad esto tenía que ver con fortalecer, academizar, pero siempre mirando lo social y a ese bailarín popular. Ambos decían que la mirada fue lo primero que le generó esa posibilidad de aprender. Mirar a milonga, mirar a ese. Cacho decía, del rubio ese me gusta el porte, pero aquel los pies me encantan, e iba definiendo su propio baile a partir de esa mirada final, por ahí de 8 bailarines. Y Osvaldo me contaba también que en realidad él en la casa iba mirando al tío, miraba cómo bailaba su hermano, y de esa mirada tiempo largo pasó hasta que finalmente decidiera ir a milonguear. El aprendizaje fue el mismo, y es un poco profundizado, con todos los elementos que tiene el tango, como dice el dueño de casa que está ahí en el aire, que es Horacio Ferrer, de este espacio, esa tríada que tiene el tango, la historia, nos encuentra en la danza, en la poesía y en la música, pero como estamos hablando de danza, pienso que finalmente todos estamos buscando lo mismo, y que las diferencias nunca fueron tales, más allá de un camino que evidentemente ha modificado algunas actitudes que la planteaban como códigos y que están lejanas de ser un código, porque la búsqueda primitiva de ese bailarín bien intencionado, de esa bailarina bien intencionada, era abrazarse y dejarse llevar, vaya a saber por qué músicas anteriores al tango. Bueno, en esa búsqueda formativa han estado los Dinzel, voy atento a los tiempos, vamos bien. No quiero ni la mirada desafiante de Piazza, que ahí está en los controles, y que Tarantino me haga algún redondeo. Y además porque, bueno, habemos dos para contar un poco de lo que nos pasa en el CETBA. Es un momento de transición, un poco lo que planteaban las chicas, lo hablamos mucho eso en el CETBA.
Alejandra, que es nuestra coordinadora, siempre habla del estudio del tango y siempre terminamos hablando del tango como objeto, ¿no? Y un poco nos reímos porque decimos, no como objeto el tango. Pero bueno, en esa discusión, en ese debate, objeto de estudio, en ese debate de tratar al tango de tal o cual manera, todos lo queremos de la misma manera. Y finalmente, yo hablaba de una mirada escudriñadora, de aquellos investigadores, de los que tratamos de encontrar más palabras, por eso también tengo por aquí algunos libros que hablan de la improvisación y del movimiento. Y finalmente esos bailarines populares están diciendo lo mismo, y nos dicen lo mismo, y aquellos determinantes de qué tango estamos bailando son esos observadores formados, pero también esa mesa milonguera que tiene una observación parecida y que es el que dice finalmente si bailamos tango o no. Esa mesa no, no nosotros que estamos bailando, como siempre planteaba Rodolfo, tercero que es el que determina que bailamos tango, porque nosotros queremos pero no sabemos qué está sucediendo ahí. Bueno, finalmente pasa eso, esa mesa milonguera que sabemos que cuando pasamos tenemos que tener cuidado porque ahí se viene, y no hagas un paso de más porque después se van a enojar porque hiciste un paso de más. Y van a tener razón, porque ese oráculo, que serían esos primeros bailarines, y que hoy hay todavía esos bailarines populares, esos milongueros que nos ayudan a entenderlo al tango, también van de la mano de estos estudios formales que ha hecho Rodolfo, que ha hecho Gloria, y que hoy toman cuerpo en el CETBA, otrora Universidad del Tango, y que busca cuidar el ritual, no es otra cosa, estamos cuidando ese ritual, y lo estamos mejorando. También en esta charla por ahí está bueno pensar que lo tenemos que mejorar. Finalmente, para sumar algunos datos, y hablando de la improvisación, en este libro, es un libro de música, cuando habla de la improvisación habla David Tubb es músico y habla de los vínculos, ¿no? De cómo aparece una improvisación finalmente pura, ¿no? Sin secuencias, ¿no? Que surge, bueno, en el baile también nos pasa eso, y cuando se va el pensamiento quiere decir que estamos bien, que el tango aparece más en ese carácter que necesitamos. Porque el tango, lo repito, es uno de los planteos, es una danza de improvisación. Y todo lo demás es otra historia, hoy sabemos, hay la histórica segunda mirada que es el tango escenario, y hemos establecido ya como parte formal del tango, el tango como exhibición en las milongas, que antes era aquel bailarín que simplemente era el que bailaba bien y lo veían bailar y lo aplaudían y le pedían que se corriera de ese grupo de encuentro para hacer y mostrar esa posibilidad distinta que tenía. Les pasó a esos grandes bailarines. Vale mencionar a uno que siempre me gusta mencionar porque para muchos milongueros es el referente de aquellos tiempos, que es Finito. Para el norte y para el sur de Buenos Aires, cuando hablas con esos grandes bailarines, no, Finito. Después hay discusiones sobre otros, pero con Finito no hay dudas. El tango y esa improvisación que es parte del eje de lo que estamos hablando, aparece también en otras búsquedas, que es lo que también planteaba Rodolfo, de que cada libro por ahí podía traer una respuesta al tango. Yo la encontré en Dante Panzeri también, un gran periodista deportivo, si es que vale adjetivarlo, cuando en realidad era mucho más que eso, que él hablaba del fútbol desde ya, de la dinámica de lo impensado. A mí me aparece el tango inevitablemente. Por eso siempre hay como opciones y búsquedas para encontrar respuestas al tango, y allí estamos también en el CETBA con esa idea. Cerrando un poco esta idea de esa búsqueda de ese tango preciso, precioso, pero no perfecto, entre los libros, uno de ellos habla del movimiento, que es el tercero que está aquí, que es Marie Bardet, habla de ese movimiento en la danza en general, y a mí me gusta pensar, volviendo a la danza, en el tango como el premovimiento, eso que sucede entre cada intención previa al movimiento exacto, a esa figura directa, porque ahí aparece el carácter y aparece la tanguidad. Ese premovimiento para los bailarines podría ser, en ejemplo muy simple pero entendido, Carlos Gavito, ¿no? Esta idea de que el drama parecía o lo que fuere, porque no hay que hablar de drama solamente cuando bailamos tango, sino que hablar de todo lo que nos pasa cuando bailamos tango, y esa improvisación surge de todo lo que nos pasa. Y ya, no porque
has escuchado nada, sino porque debe decir que está cerrando esta historia discursiva. Dejale 5 minutos a él. ¿Ves? ¿Ves lo que iba a pasar? No está Finba, pero está Tarantino. Elegí de tantas palabras que están escritas por Rodolfo, por Gloria, porque también hay que decir que esa idea de decir y que derivan en la posibilidad de comunicar a través de los libros, también fueron pioneros. Y por eso la literatura tanguística en relación a la danza es sustancial. Hay nuevas miradas, son muchas. La más cercana, y lo quiero mencionar porque es un bailarín amigo, que es Hugo Mastro Lorenzo, que va buscando también abrevar algunas cuestiones. Hemos compartido un homenaje a Rubén Juárez, a quien amamos hace poquito, y es un bailarín destacado, campeón del mundo. Pero Rodolfo fue, junto a Gloria, los primeros que empezaron a escribir. Y en esto de buscar respuestas y hablar de aquello que dije al principio, de lo preciso, precioso, pero no perfecto, pensaba en esas búsquedas discursivas de Rodolfo y elegí lo que él elegía muchas veces como cierre, en relación a cualquier charla o cuando teníamos que hablar del tango y qué era finalmente el tango. Y él hablaba siempre del relato de Aristófanes en el banquete de Platón. Se hablaba de filosofía en el estudio de Rodolfo mucho, y Nietzsche terminaba bailándose Pugliese, ¿no? Y ahí andábamos, y lo que dice Rodolfo, y lo voy a leer textual, de su palabra, que alguna vez tomé y que está acá, y que sin duda me lleva a la misma emoción que planteaba Luis, porque así lo siento a mis grandes maestros. Dice lo siguiente: yo cuento un cuento que ilustra un poco de lo que para mí es el tango. Es una versión muy libre de algo que cuenta Platón en el banquete. Mi versión es que en el principio de los tiempos estaban todos los dioses del Olimpo muy aburridos y organizaron un concurso de disfraces a ver quién era el mejor. Empiezan a entrar algunos vestidos con alas de águila, garras de león, cascos. En un momento entra uno transformado en esfera. La esfera es la figura más perfecta de los elementos simples, ya que cada punto de la superficie es equidistante con el centro. Obviamente, ganó este disfraz porque con la sencillez lográs la mejor forma. Lo aplicamos al tango, ¿no? El resto de los dioses decía muy lindo, pero estaban tan muertos de envidia que deciden cortarlo por la mitad y tirar a través del tiempo y del espacio, para un lado una mitad y para el otro lado la otra mitad. Así pasa el tiempo y las distancias hasta que un determinado momento del tiempo y el espacio se encuentran las dos mitades, se reconocen, se abrazan y bailan un tango. El tango, de algún modo, dice Rodolfo, es la perfección de un dios. Para mí, eso es bailar un tango. Encontrar a Dios, la perfección, encontrar la unicidad. Rodolfo Ginzel. Bueno, continúo. Antes de comenzar, me voy a sumar al agradecimiento tanto a Gabriel, a Matías, a todos los que hacen la academia, con quienes estoy compartiendo también acá la mesa, muy agradecido de poder compartir, y a Luis también por las palabras y el pequeño homenaje hacia mis padres. Para mí es muy sencillo cuando lo hacen los demás. Para mí eran mis padres. Pero también me emociona y me llena muchísimo encontrarme gente por ahí cuando sucede que habla de ellos así que muchas gracias. Yo me hice una lista con ciertos tópicos para hablar, en realidad no para no olvidarme, sino para ser conciso. Porque cuando tengo a veces el micrófono o la palabra también suelo arrancar por un lado y no sé dónde voy a terminar, lo mismo que cuando bailo un tango. Pero antes de comenzar quisiera decir dos cosas muy pequeñas. El tango, sin dudas, y sobre todo la danza, yo creo que el tango como arte, como cultura, es permeable a los paradigmas socioculturales. Nosotros podemos ver a lo largo de la historia, hablo de la danza, pero de todo el tango,
los diferentes impactos que tuvieron, los diferentes paradigmas que le dieron sostén a la disciplina. Pero a mí me parece algo fundamental en esta época que estamos viviendo, es una observación netamente personal. El tango se ha transformado en herramienta. No solo vemos el impacto, sino que también ahora es una herramienta por la cual podemos transformar como decía Luis, conocimiento popular, seguir evolucionándolo en ese espiral evolutivo sin fin y utilizarlo para ser mejores en comunidad, porque eso es lo que nos enseña esta danza. Y lo segundo que quiero decir es que en la carátula del programa del Congreso de la Academia, del quinto Congreso, habla de la segunda época de oro, ¿no? Y encierra entre paréntesis una fecha que me está costando encontrarlo. Ahí está, lo tenías doblado al BR. Bueno, 1990-2019. No me parece casualidad que sean los años en el que el CEDO, el Centro Educativo del Tango, viene funcionando. Hay una institución pública como Política Educativa que hace 29 años gratuitamente transmite, ¿sí? le da continuidad, y eso es importantísimo. Los tópicos que quiero tocar en realidad son diferentes cosas que están anunciadas en el título. Esto no sirve, mirá. El cronómetro. Que están anunciadas en el título de lo que íbamos a hablar, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la igualdad y también que tiene que ver con el Centro Educativo del Tango y que tiene que ver con la tarea que se viene desarrollando. Parte del trabajo de investigación que han desarrollado mis padres tiene que ver con haber observado cuáles fueron esas cosas que le dieron sentido a la danza del tango. Una danza que, sin duda, y creo que todos coincidimos, continúa evolucionando, porque no se baila de la misma manera ahora que hace 10, 20, 30, 40 y que en su génesis tampoco. Pero sí hay puntos en común, como los que tocamos hoy en esta mesa, que si paramos un poquito la pelota y observamos, podemos encontrar. Y para eso en realidad me voy a ir a la génesis, a su momento original. Todo lo que estoy diciendo hoy quiero decir que es bastante prestado de todas maneras. Nosotros, o no sé, algunos por ahí también acá, son cosas que yo he escuchado de mis padres y las transmito con mucho amor en la tarea misma. El tango nace como una necesidad primaria de comunicarse. La danza del tango nace sobre todo para darle a ese grupo una identidad propia, ese grupo que no hablaba el mismo idioma, ese grupo que no compartía las mismas músicas folclóricas tradicionales, la inmigración con la mezcla también de nuestra propia cultura, con nuestra propia música también de aquella época. Imagínense, en un momento, imaginémonos el primer momento, en donde hubo la necesidad de encontrarse en el lenguaje universal del contacto humano, que es un lenguaje que todos hablamos. Hay algo que arrojó rápidamente a esta danza a entenderla como una danza libre, y es que no tenía un patrón rítmico establecido. Fue una danza que durante muchos años se tuvo que bailar en diferentes patrones rítmicos, que eran los que aportaban los que pertenecían a ese grupo. Polcas, mazurcas, habaneras, me imagino que milongas camperas, etcétera, etcétera. Durante varios años, inclusive décadas, el tango todavía no se llamaba tango, eso fue posterior. Se bailó libre, entonces tuvo que tener una necesidad imperiosa de adaptación. Desde el principio hubo una coreografía abierta, inclusive hoy no la tenemos, como algunos deducen que en la samba sucedió, que era una improvisación, que era una danza de improvisación y que hoy en día tiene su coreografía preestablecida, que es lo que determina que estamos bailando samba.
el sistema plantea mucho esta dicotomía entre qué es lo que determina y lo que no determina. Lo que determina que bailamos tango es que nos abrazamos de esa manera, no lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer nos sirve quizás para calificarlo. Hay otra cosa también que tiene que ver con la libertad del espacio. Al tener una coreografía no potencial, sino concreta, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la coreografía del tango, cada vez que la bailamos, es única y irrepetible y solo puede ser tangible una vez que la terminamos de realizar. No la contengo. Mi padre hablaba muchísimo del devenir. Utilizaba esa palabra como sinónimo de arrojarse al vacío cada vez que alguien baila un tango. Y en esta idea de poder utilizar el espacio de manera libertaria, llegamos a un concepto que me parece fundamental, que contiene la danza del tango, que es la quietud. El no como afirmación, el no tener que hacer para poder ser. Juan lo nombraba a Gavito, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo que aquellos grandes bailarines que todos admiramos siempre tienen algunos momentos en donde no están haciendo nada, pero lo están haciendo todo. Lo contienen absolutamente todo. En la quietud se contiene el todo. El todo y la nada es lo mismo. Son ciertos aspectos que son fundamentos de lo que mis padres tomaron para desarrollar esta herramienta pedagógica que es el sistema Dinsel, y que las estoy nombrando porque son cosas que se vienen desarrollando desde hace 29, 30 años, por lo menos en el CEDVA, ellos con más antigüedad en otros lugares. Y otro es la igualdad. Otro tema es la igualdad. Vos cerraste la charla, tu ponencia, con una palabra que es unicidad, casi como un neologismo utilizado por ellos. Lo primero que encontramos en la danza del tango es una necesidad de coexistir con el otro. Para poder coexistir con otro en ese espacio prieto que es el abrazo, tenemos que existir primeramente, ¿verdad? Y lo que hacemos para bailar tango es dejar de lado nuestra propia individualidad para pertenecer a una individualidad superior, que es la pareja. Y acá el juego que hacía mi padre de decir que en el idioma castellano, pareja significa parejo. En el inglés puede ser diferente. Por ejemplo, en inglés dicen partner, que significa socio. Uno puede tener un socio no igualitario. En una sociedad puede haber uno que tenga el 80% de las acciones y en otro el 20%, ¿verdad? Sin embargo, en el idioma en el idioma propio del tango mismo, decimos que la pareja es pareja. Esa es la unidad. Y después está la unicidad, que es otro paso más. Para ellos la unicidad era la sensación de perderme en el otro. La sensación de que mi movimiento no termina en mi movimiento, sino que termina en el movimiento del otro. Cuando llegamos a ese lugar es cuando quizás terminamos hablando de la improvisación en su grado más excelso, podríamos decir, que en el sistema se denomina la improvisación pura, en donde ya no importa lo que hacemos, sino que lo que importa es cómo lo hacemos y cómo lo compartimos. Y ya no importa quién es el que acciona para que la pareja haga algo, sino que esos límites se empiezan a perder y coexistimos. El diálogo, el famoso diálogo posible. Hay un tango, me falla la memoria, está mal no haberlo buscado antes, está muy mal, que está en el libro de la improvisación La Letra. El tango creo que llamaba El 14, y si no me equivoco era de Villoldo y Espátola. El 13. El 13 puede ser, bien. Ese tango tiene un fragmento, gracias Gabriel. Ese tango tiene un fragmento, está en el libro, que dice como un relato de que él gozaba o cuando su china lo llevaba a realizar la quebradita. Es un documento que dice que quizás en los momentos más prístinos existía esta posibilidad de ida y vuelta.
particularmente el arrastre que tenemos, y no me quiero ir a cualquier lado, ya voy a ir redondeando, 2 minutos más por favor, el arrastre que tenemos de entender al tango como que hay alguien que ordena y el otro que sigue, hay alguien que marca lo que hay que hacer y el otro que obedece a esa marca, es una verdad posible, digo, no estamos hablando de que algo está mal o bien, estamos hablando de que podemos tener diferentes miradas de una danza popular. Creo que ese arrastre tiene que ver también con la primera época de oro, donde era fundamental tener herramientas posibles de transmisión rápida y eficaz. Entonces, el boom de bailarlo masivamente hizo que, por ejemplo, la primera vez que se habla de paso básico es en 1939, 1940, cuando empieza esa necesidad. Voy a ir cerrando. En el CEDUA hay una tarea que tiene que ver con una responsabilidad también, con una responsabilidad docente, con una responsabilidad formadora, en donde para nosotros las palabras construyen cómo comprendemos a la disciplina y también lo que somos cuando ejercemos la disciplina misma. Por eso la necesidad de hablar de roles igualitarios, por eso la necesidad de hablar de una comunicación que tenga que ver con comunicarme con el otro y no entender que el otro es un objeto que lo muevo por el espacio. Más próxima a un lenguaje, ¿sí? que a una manipulación física del otro. Verdaderamente tiene que ver con eso y por eso la necesidad de determinarlo de esa manera. Pero voy a terminar con una idea más tangible que me sucedió ayer y anteayer, dando clases en el CEDUA. Y con esto cierro. Luis habló de un conocimiento popular. Yo había escrito acá, como para acordarme, de una sabiduría popular, ¿no? Todo conocimiento detrás encierra una sabiduría. Unos alumnos me preguntaron en 2 clases diferentes, un día después del otro, si ciertas técnicas de contacto comunes, las barrigas, las sacadas, cosas que tienen que ver con contactarse y comunicarse también a través de otras partes del cuerpo, eran ilusiones. No es la primera vez que yo escucho que hay quizás personas que enseñan que esas técnicas de contacto en realidad son una ilusión. Y yo me hago el siguiente planteo. Y para mí esa es la responsabilidad que asumieron mis padres cuando quisieron profundizar. En algún momento alguien lo pensó, en algún momento alguien lo ejecutó. Digo, alguien del pueblo danzante en algún momento hizo una sacada de alguna manera concreta, tangible, y se dio cuenta que eso era una posibilidad nueva y que con los años y la transmisión, seguramente de boca a boca, terminó siendo parte de la identidad de esta danza y de sus formas coreográficas posibles, propias. Si nosotros decimos en este espiral evolutivo que esas cosas son ilusiones ópticas, creo que le estamos faltando un poco a esa sabiduría popular. Lo mismo cuando hablamos de libertad, lo mismo cuando hablamos de la igualdad. Si nosotros obviamos esas cosas, también estamos entrando en una especie de vaguedad, no sé si faltándole respeto, pero no prestando atención. Digo, hay cosas que hicieron posibles a esta danza y que la siguen haciendo posible. Desarrollemos como la desarrollemos, pero que, insisto, son puntos en común. Y sobre todo, algo que yo pensaba antes, cuando hablaba mi compañero, es esta idea de poder ser con el otro más allá de lo que el otro sea. Digo, el tango tiene una necesidad la danza del tango tiene una necesidad de encuentro tan fuerte, tan grande, que no importa. Y no tendría nunca que importar lo que el otro sea. Y tendríamos que encontrarnos siempre, si se pudiera, de una manera 100% humana. Muchísimas gracias.